Buenas noches. Buenas noches. Pues antes de nada, ¿cómo ve usted el caso? ¿Acabará juzgado Álvaro García Ortiz a tenor de lo que el Supremo le imputa? Bueno, como jurista pues he tenido mucho interés en conocer los razonamientos del Tribunal Supremo en su auto fechado ayer y notificado hoy. Para empezar, he de decir, y eso es importante destacarlo, y destacarlo sobre todo frente a las palabras que ha pronunciado el señor ministro de Justicia, que a mí me han resultado sorprendentes en el sentido de censurar una resolución del Tribunal Supremo siendo él ministro de Justicia, y una resolución nada menos que de 5 magistrados del Tribunal Supremo. Y de reconocido prestigio, ¿eh? De reconocido, vamos a ver, en el argot del mundo jurídico, de la abogacía, de la judicatura, del Ministerio Fiscal, hasta hace muy poco tiempo, la palabra del Tribunal Supremo era palabra de Dios. Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo era lo que es fuente complementaria del derecho. Lo que pasa que en este país, empezando por algunos políticos con nombres y apellidos, se empezó hace tiempo a perder el respeto al Supremo e incluso a ultrajar al Tribunal Supremo y a hacerlo hasta desde una tribuna del Parlamento, llamándoles fascistas, prevaricadores a todo un Tribunal Supremo. Eso es un mal síntoma. Claro, el asunto de la imputación de Álvaro García Ortiz, yo creo que es un hito más de una escalada cuesta arriba de un representante del Ministerio Público, de un fiscal general del Estado, que llegó a la cúspide de la carrera fiscal con una vocación más que de hacer justicia, de hacer servicios. Vaya por delante que no es mi papel en este momento ni en ningún otro poner el dedo acusador sobre la figura del señor García Ortiz. Tampoco el de defensor, que para eso tendrá en su momento un defensor de Campanillas, supongo que será de Campanillas. Pero lo que sí se deduce del auto del Tribunal Supremo es que lo que siempre se llamaron indicios racionales de criminalidad están ahí, de un delito de revelación de secretos agravado, del 417, en la medida que hay un perjuicio, y que con estos mimbres del auto del Tribunal Supremo, sobre todo 2 o 3 giros que tiene, uno de ellos es la página 17 y alguno que otro más, estamos abocados o estamos llamados a ver a un fiscal general del Estado en el banquillo. Como cualquier ciudadano, tampoco hay por qué sorprenderse. Y en ese sentido, bueno, pues lo que sí puede resultar insólito, aparte de que históricamente es la primera vez que se produce un acontecimiento de esta naturaleza, es que ¿qué pensará Europa de un país que pertenece a la Unión Europea, cuyo fiscal general del Estado nombrado por el gobierno, ya sabiendo de por qué se le nombra, está imputado? La imagen y las consecuencias pueden ser nefastas, tendrían que ser. Javier, y entonces, ¿cómo se puede admitir que el señor fiscal general del Estado, en estas circunstancias, haya dicho que no dimite, que va a continuar por el bien de la propia Fiscalía? Claro. Siendo esto, en fin, un caso sin precedentes. Jurídicamente esto tiene bastante matices. Para empezar, nos ha recordado, al comenzar esta parte del programa, nos ha recordado que el señor Álvaro García Ortiz entró como al pie en la Fiscalía General del Estado. Ya en el año 2023, el Consejo General del Poder Judicial cuestionó su idoneidad y entendió que no era un fiscal idóneo. Me parece que fue por una votación de 8 al resto, por una votación. Bueno, consideró además que era no idóneo. Era una calificación de no idóneo para un fiscal general del Estado era realmente muy lacerante, ¿no? Pero es que después, al poco tiempo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al revisar el recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal especial de una sala del Tribunal Supremo, consideró que el señor García Ortiz, al hacer ese nombramiento, había incurrido en desviación de poder. Un reproche tan severo como drástico y preocupante. Y no pasó nada. Después, el señor García Ortiz, en esa trayectoria, ha incurrido en comportamientos que, a mi manera de ver, tampoco le presentan como una adalid de la imparcialidad, que es el principio que debe inspirar al Ministerio Público conforme al 124 de la Constitución.
Le hemos visto impugnar todas las resoluciones adoptadas por el juez de instrucción número 41 de Madrid en el asunto de don Begoña Gómez. Le hemos visto esconderse, en cuyo caso es supuesto en el cual le convierte en cómplice, ante los ataques que ha sufrido la carrera judicial y la carrera fiscal de este país, cuando el Ministerio Fiscal, por estatuto orgánico, está obligado a preservar la independencia de los jueces y magistrados. Y le hemos visto en comportamientos que, insisto, y lo digo con las consideraciones debidas, en que es una figura muy alejada de la imparcialidad y muy cercana al servilismo, haciendo buena aquella pregunta que el presidente del Gobierno hizo de quién depende la Fiscalía, pues eso. Claro, hay una faceta en relación con la dimisión cuestionada a la que se niega el señor García Ortiz, que es la siguiente. Para empezar, el tipo delictivo del 417 de la revelación de secretos es compatible con una falta disciplinaria en la que puede incurrir el Ministerio Fiscal, como falta disciplinaria muy grave, que contempla el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es la revelación de secretos de asuntos que estuviesen encomendados a su cargo, literal. Y luego, en relación con la dimisión a la que se niega, estaba repasando algunos antecedentes y al Ministerio Fiscal se le aplica por mandato o por disposición legal las disposiciones aplicables a los jueces contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y hay un precepto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que es el que regula los supuestos de suspensión de los jueces, en este caso los fiscales, que consiste, y lo dice literalmente, hago gracia y no cito el precepto, que consiste en que cuando se mandara a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Aquí hay una duda, es si mandar a proceder contra ellos es dictar el auto que le otorga la condición de investigado, o si se requiere algo más, es decir, se requeriría en el procedimiento ordinario el auto de procesamiento o lo que se llama la apertura de juicio oral. Pero lo cierto es que el legislador sí contempló un supuesto de suspensión en el caso de que... O sea, que podría, en caso de ser condenado, sería apartado de la carrera fiscal. No, en el caso de que fuese condenado, perdería la carrera. Por eso, apartado e inhabilitado. Pero bueno, eso, él tiene todos los derechos. Sí, no, por supuesto, la presunción de inocencia. Yo voy a recordar uno de sus artículos en ABC sobre el fiscal, el 12 de abril de 2024. Reproducía Javier Gómez de Liaño unas palabras del entonces, en la toma de posesión como ministro de Justicia de Juan Fernando López Aguilar. Ministro de Justicia con Zapatero. Y decía Juan Fernando López Aguilar: queremos un fiscal sobre el que no gravite ninguna sospecha de ser correa de transmisión del gobierno en la persecución de sus adversarios políticos ni en la búsqueda de impunidad para sus amigos. O sea, es que, todo lo contrario de lo que está haciendo desde que llegó a Fiscalía General del Estado. O sea, correa de transmisión del gobierno para atacar a los adversarios políticos, léase Isabel Díaz Ayuso, y por supuesto, tratar como abogado defensor a las causas políticas del gobierno. Y añadía, luego, a renglón seguido, es que estoy leyendo lo que usted escribió. Un primer paso es colocar al frente de la Fiscalía General del Estado a una personalidad con autoridad y acreditada independencia. ¿Y quién colocó Rodríguez Zapatero? No recuerdo. Don Cándido Conde Pumpido, que inmediatamente, también recuerda usted, en su primera comparecencia pública dijo que su obligación era equilibrar una carrera que se había escorado en una determinada dirección. Como diciendo, yo ahora voy a compensar lo que han hecho mis antecesores en favor del gobierno de Aznar, supongo yo, no venía a decir eso. Entonces voy a poner del lado del... O sea, pero vamos a ver qué autonomía y qué independencia es esta. De todas maneras... Al servicio del gobierno, de una forma así, esclava y... La independencia y la autonomía del fiscal general del Estado es un mal de piedra. Es decir, no ha sido un problema único y exclusivo del Partido Socialista a la hora de designar a sus fiscales. Pero este ha batido todos los récords. Este ha batido bastantes récords. Sí, todos. Mire, vamos a ver, yo conozco la carrera fiscal como la palma de la mano. Soy hijo de fiscal, tengo hermanos fiscales, tengo amigos fiscales, la mayoría de ellos, y encima, para remate, estoy casado con fiscal. De manera que nadie me puede decir que no conozco bien el paño. Lo conozco francamente bien. Y, curiosamente, dentro de todo el elenco de fiscales generales del Estado, y conozco desde don Ildefonso Alamillo, pasando por don Fernando Herrero Tejedor,
hasta llegar a Eligio Hernández, por cierto, un gran fiscal general del Estado. Y muy crítico con García Ortiz, tal y como estamos hablando con él a menudo aquí en De su época de fiscal general del Estado, yo solo recuerdo un par de acontecimientos, porque no con positivos, porque no conozco ninguno negativo. Jamás llamó a un fiscal de la Audiencia Nacional y de ningún tribunal para decir lo que tenía que hacer. Este era Eligio Hernández. Es decir, respetó la independencia de los fiscales como el que más. Después ha habido grandes fiscales generales del Estado, Consuelo Madrigal, sin ir muy lejos, una gran fiscal general del Estado, María José Segarra, la antecesora de Dolores Delgado. Dolores Delgado no fue una buena fiscal general, lo lamento, me gustaría decir lo contrario, pero porque tenía esa mancha de origen, de su tendencia y su favoritismo. No olvidemos que había pertenecido al gobierno como ministro de Justicia, en fin. Insisto que esto es un mal de piedra y que no va a tener una gran solución, hasta que la carrera fiscal se plante de verdad y la carrera fiscal exija participar en la designación del fiscal general del Estado y que no sea simplemente una potestad exclusiva del gobierno, esto no tendrá gran solución. Ahora seguimos abundando en esto, señor Gómez de Liaño. Yo voy a saludar a Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales y es la asociación mayoritaria de los fiscales en España. Doña Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes piden la dimisión de García Ortiz una vez que ha sido imputado por el Tribunal Supremo, ¿verdad? Sí, es así. Nosotros consideramos que en esta situación el desgaste institucional que puede suponer que se mantenga al frente de la institución, pues solo puede ceder si existe un paso al frente o si da un paso al frente García Ortiz y dimite. No creo que lo haga, ya he dicho que no lo va a hacer. Mañana tiene un par de reuniones, esperemos que reflexione tras ellas y cambie de opinión, pero desde luego la crisis reputacional a la que nos está llevando su actuación es inédita. En ese sentido le pregunto, señora Dexeus, porque precisamente mañana él ha convocado a la Junta de Fiscales y al Consejo Fiscal para contarles los motivos de su no dimisión, de por qué quiere continuar al frente de la Fiscalía General del Estado. Sería una oportunidad extraordinaria que esa Junta de Fiscales y el Consejo Fiscal, devolvieran precisamente parte de esa credibilidad y prestigio y deterioro que este fiscal general del Estado ha llevado a la institución, pidiéndole que se vaya. ¿Usted qué cree que van a hacer? Bueno, pues vamos a ver. La Junta de Fiscales de Sala hay que tener en cuenta que está formada por más de 36 fiscales de Sala, de los que muchos últimamente han sido nombrados por este fiscal general del Estado en los últimos tiempos o por su predecesora. Con lo cual, pues gran parte de ellos presupongo que mantendrán una actitud de apoyo al fiscal general del Estado. Sin embargo, considero o pienso que es muy posible que otros fiscales de Sala, del predicamento de Consuelo Madrigal, por ejemplo, Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, por nombrar algunos de ellos, sí que mostrarán su rechazo a esta situación y al mantenimiento del fiscal general del Estado en su cargo. ¿Y el Consejo Fiscal, qué cree usted que va a hacer? Pues yo creo que también en el seno del Consejo Fiscal se producirá pues algún pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Haciendo una valoración sobre la necesidad de la dimisión del fiscal general del Estado. Antes decíamos que, claro, todo esto lo que está generando es una degradación de la institución, un desprestigio, y ustedes son conscientes de ello. ¿Lo será el señor García Ortiz, después de todo lo que se ha dicho, se ha escrito, se ha contado, a propósito de su proceder? Bueno, no lo sé, habría que preguntárselo a él, dejarle reflexionar un poco más. Quizás mañana pues sea un buen momento para que de nuevo pues reflexione. Pero parece que no va a ser así, ¿no? Está muy encasillado en esa justificación del motivo por el que ha de quedarse dirigiendo la carrera. Yo creo que francamente es un error y además una desgracia para la Fiscalía, porque tiñe todas nuestras actuaciones la imparcialidad que se nos presupone en los defensores de la legalidad, que es lo que somos los fiscales, queda empañada
cuando quien dirige la institución es una persona que está investigada por el Tribunal Supremo, dejando al margen, desde luego, la presunción de inocencia que le ampara como a cualquier ciudadano. Pero también digo que de la misma manera que defenderé siempre su presunción de inocencia, defenderé exactamente con la misma energía la necesidad de que no esté ni un minuto más al frente de la institución por la degradación que supone esta situación. Por supuesto. Bueno, pues lo dejamos ahí, doña Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales, Asociación Mayoritaria de Fiscales en España. A ver qué pasa mañana en esas reuniones de la Junta y Consejo Fiscal. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues Javier Gómez de Leaño, ya ve que, en fin, el clamor, yo creo que dentro de la Fiscalía hay un clamor enorme y sobre todo una sensación de rechazo a todo lo que está haciendo este señor, porque está desprestigiando la institución. Y del mundo jurídico. Y del mundo jurídico también. No olvidemos que el Colegio de Abogados de Madrid está personado en el procedimiento. Claro, es que es uno de los querellantes. El Colegio de Abogados de Madrid es el primero que se siente perjudicado. Dice que usted ha traicionado, revelando esas informaciones, el secreto que ampara al cliente y a su abogado, ¿no? Y está, bueno, pues rebajando o castigando en ese sentido su derecho de defensa. Hay un matiz que acabo de recordar y es, a mi manera de ver, digno de tener en cuenta. El fiscal general del Estado en España es miembro nato del Consejo de Estado también. Espero que el Consejo de Estado, espero no, desearía que el Consejo de Estado se plantee si realmente se puede tener como consejero nato a alguien que en estos momentos tiene el dedo acusador, porque lo es, del Tribunal Supremo. Buenas noches, Javier. Al final, claro, el futuro del fiscal general del Estado depende de lo que él decida, porque no puede ser cesado ni siquiera por el gobierno. Nos abocamos a un horizonte en el que, no sé, el señor García Ortiz esté sentado en el banquillo y esté dando instrucciones a los fiscales para tomar decisiones respecto a los delincuentes, a acusaciones desde el punto del Ministerio Público, y voy más allá, y en una eventual condena a este señor, ¿puede seguir como fiscal general del Estado? No. Vamos a ver. Esto es realmente anómalo y presenta muchas curiosidades. Una de ellas es que cuando llegue el momento de comparecer ante el Tribunal Supremo, ante el magistrado del Tribunal Supremo, instructor designado en el propio auto, por cierto, un magistrado del Tribunal Supremo excelente, uno más, tendrá que estar presente un representante del Ministerio Fiscal que intervenga en su interrogatorio. Primera anomalía, ¿no? Anomalía, claro. Primera anomalía. En segundo lugar, el futuro inmediato del fiscal general del Estado, me refiero al inmediato, al de mañana o al de pasado mañana, claro que dependerá de él o dependerá de alguna iniciativa que acuda a la aplicación supletoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial y diga, oiga, ante una situación como esta, el régimen es que procede a la suspensión provisional, entre tanto, se dilucida el procedimiento. Y en último término, Maite, si el señor García Ortiz fuese condenado, no podría continuar. Inhabilitado. Condenado llevaría consigo la pena de inhabilitación y, por tanto, de expulsión de la carrera. A ver, José Francisco Vicente. Sí, no, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Javier sobre la imagen que estamos dando en Europa. En Europa. Es decir, claro, es que yo imagino que la justicia europea, viendo que el fiscal general del Estado de un país miembro está imputado, la imagen es simplemente patética. Entonces, yo no sé cómo va a evolucionar eso, o si puede haber algún mecanismo por parte de la justicia europea que intente apartar a este señor hasta que se demuestre su culpabilidad o su inocencia. Es que es interesante. Imagínese, Javier, un país con el fiscal general imputado. Es que no lo puedes creer. Vamos a ver, creo, porque lo venía escuchando en la radio, que el señor presidente del gobierno está en Bruselas y que mañana va a comparecer en alguna comisión o en alguna institución dentro de la Unión Europea. Y ha anunciado también una rueda de prensa. Lo más probable es que, si se deja a los periodistas cumplir su función con las reglas de del saber y entender, una de las preguntas que harán los medios de comunicación o los representantes de los medios de comunicación será esta: ¿cómo es posible sostener como fiscal general del Estado
a quien tiene el dedo apuntador del Tribunal Supremo. Pero puede, en ese sentido, perdona que le interrumpa, Javier, ¿ahí puede el presidente del gobierno cesarle? Porque decía antes Maite, no puede. Efectivamente, al no poder cesarle, lo único que puede hacer es decirle, tienes que marcharte, pero es que no lo va a hacer precisamente, se va a escudar precisamente en eso Sánchez. Dice, yo no puedo cesarle, es voluntad del fiscal seguir o no seguir, que me imagino que es lo que va a decir en esa rueda de prensa, ¿o qué? Sí, pero si el señor presidente del gobierno sostiene la tesis de que la Fiscalía depende de eso, del gobierno, claro. Si no le puede cesar legalmente, sí puede recomendarle apartarse, claro, en aras al bienestar de la institución. Pero en todo caso, Javier, en noviembre tuvo la oportunidad, ya sabía, este procedimiento ya se había abierto, sí, y todo hacía indicar, y lo respaldó, que y lo confirmó. Efectivamente le podían imputar, y lo confirmó en el cargo, ¿eh? Sí, porque tiene razón Maite, yo creo que la exposición razonada del magistrado instructor del TSJ de Madrid fue por esas fechas. Claro. Y pese a eso, lo que ocurre que son carreras hacia adelante, a veces enloquecidas. Y yo creo que este es un error que va a cometer el señor Álvaro García Ortiz, del que yo tenía una buena referencia, porque él empezó, es un hombre relativamente joven, debe tener 57 o 58 años, y empezó siendo fiscal de medio ambiente en Galicia. Me parece que fue el fiscal del Prestige, sí, creo que hizo un buen trabajo, pero ¿quién no se deforma cuando se le pone delante la ambición de la política? La ambición de la política, claro. La negativa a dimitir y la situación en la que nos encontramos o nos podemos encontrar a partir de mañana tiene una repercusión respecto a la degradación de las instituciones del Estado, y lo digo por llevar este caso al contexto general en el que estamos en este momento en la democracia española, donde hay una serie de acontecimientos que llevan a eso, ¿no? A la degradación de las instituciones del Estado. ¿Y eso tendrá algún efecto en la sociedad? En estos momentos es verdad que existe una corriente de pesimismo, y uno ojea esos libros recientes como Así mueren las democracias y te das cuenta cómo en España, según decía nuestro Nobel de Literatura Camilo José Cela, empieza a oler un poco a hospital de infecciosos. casi a tanatorio, decía. Yo lo que entiendo es que, a pesar de todo, España aguanta lo que le eche, y aguantaremos. Y desde luego, y lamento que quizá mis palabras son el fiel reflejo de alguien que tiene un espíritu no de cuerpo, sino un espíritu judicial muy arraigado, los estados y enfermos los suelen salvar siempre el Poder Judicial. Siempre el Poder Judicial. ¿Usted cree en ese sentido que al final el final de Sánchez será acabar en el banquillo, como algunos vaticinan, en el banquillo del Supremo? No me atrevo, eso no sería muy osado por mi parte. Pero sí digo puede, es que el Poder Judicial. Son los jueces los que al final, y los casos que están investigando ahora mismo, los que pueden desde el punto de vista político hacerle más daño en su situación a Sánchez. El Poder Judicial, los jueces de este país, los muy buenos jueces de este país, a pesar de las diatribas que se suelen soltar por algunos, los grandes jueces de este país. Bueno, pues en esa carta que escribía Javier Gómez de Liaño, carta abierta a un fiscal general del Estado no idóneo, el día 5 del 12 del 23, escribía esa carta, concluía la carta con estas palabras: le deseo que al final de su estancia en el escalafón, el recuerdo que deje es el de un fiscal que no fue de nadie y por tanto no fue del gobierno de turno. El buen fiscal no tiene dueño ni partido, lo contrario le convierte en servil y hasta sectario. Me temo que don Álvaro García Ortiz cumple el último renglón de esta despedida, a día de hoy. Yo lo que sentiría es que mis palabras escritas hubiesen sido premonitorias. Pues son premonitorias, el problema de efectivamente. La Así Javier, es. Con un estatuto, perdón, Antonio, cambiando el estatuto fiscal, quiero decir, para que no haya esa dependencia tan directa del gobierno. Yo cambiaría el estatuto del Ministerio Fiscal. Ojo, por cierto, están preconizando hace tiempo encomendar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía. Con este Ministerio Público
De ninguna manera, ¿eh? Claro, significa que los fiscales son los que instruyen los casos, no los jueces. Claro, Pero con este ministerio, imagínese. Quieren copiar un alguien modelo, dependiente de este hombre instruya un caso contra cualquiera de los que estamos hablando. Claro, eso sería hoy por hoy sería un caminito de Jerez al momento. Y yo en su momento patrociné la idea, pero con este Ministerio Público tan degradado, sostengo que no. La reforma del Ministerio Fiscal, pues protegiendo a los fiscales, inculcándoles el espíritu de justicia y solo de justicia, y dándoles un estatuto en donde el principio de jerarquía no sea tan rígido como ahora quieren que sea y pretenden que sea. Javier Gómez de Leaño, abogado, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex magistrado de la Audiencia Nacional. Gracias por acompañarnos, Javier, hasta siempre. Faltaría más. Un placer, tenerte aquí con nosotros. Gracias y buenas noches.